Hola a todos y bienvenidos a las chorriaventuras de Black Code. En este caso vamos a jugar a Everything, un juego que está gratuito hace poco en Epic Games. Hola, soy Black Code. Y vamos a ver de qué va. Bueno, vale que soy un punto. Soy un puntazo. Yuhu. Ahora soy un cometa. Un cometa que piensa. Este soy yo, sí, soy Black Code. Soy un punto luminoso en la oscuridad de YouTube. Jiji. Uy. Pues vienes de internet. Y me acabo de instalar. El significado de esto es que no lo sé. ¿Acaso importa? ¿Soy una cabra? Soy una cabra con ojos muertos. Y pestañeo con... Y eso es una cruz rara. O es una de estas cosas que se ponían para evitar que las tropas enemigas llegasen a tomar tierra en las playas. Sí, tiene pinta de eso. Bueno, pues vamos a la cabra de ojos muertos que pestañea coqueta. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esos animales? ¿Qué le pasa a esta cabra? Que esta cabra está muy rota. Oh Dios. Oh Dios, qué horror. Qué cosa más horrible. Qué aterrador. Ah. A ver, por aquí había algo ahí. No te he dado tiempo. Acabo de instalarte y acabo de empezar a jugar, así que han pasado, ¿qué? 30 segundos, un minuto. Busca otros, vale. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Una pantalla. Me gustaría que estuvieras. ¿Por qué? Eres una palmera. Te debería gustar. Oh, por todos los... Hey. El mundo voltereta es así. Todo el mundo canta. Cantar es como nos comunicamos. Bien. Sing it out, sing it for the government. Oh Dios. Qué cosa más horrible. ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? ¿Qué sois vosotros? ¿Qué eres tú? ¿Qué sois? ¿Ovejas? Oh, la oveja. Hablo con las plantas. No me preocupa. No muy amistosas. O capis.
yo. Castores. Sois castores, ¿no? ¿Por qué hay ratas super desarrolladas? ¿Qué sois castores? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, la roca me ha comido. La roca me ha comido la cabeza. Bla, 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 bla. ¿Llueve? Estoy lloviendo. Oh, Dios, cambio climático. ¡Wow! Es súper avanzado esto. ¡Ah! ¿Dónde hay más cajas? ¿Vosotros no sois pájaros? Pájaros. ¿Por qué me resulta tan difícil mirar hacia arriba cuando estoy mirando hacia arriba directamente? Ya estoy mirando hacia arriba. Hola, busco otros como yo. Arce, ciervo, whatever. Whatever es de... ¿Qué es esto? Vosotros como yo. ¿Sabéis dónde podemos ir? ¡Hey! ¡Hola! Ya somos más. Encontramos. ¿Qué está? Mira qué. Ah, mira, ahí. Hola, venimos a dominar el mundo. Me parece muy bien. O sea, en algún momento poder controlarlo todo. Puedo controlarlo todo. Hasta que puedes controlarlo todo. Mirar, guau. Ahora soy una cabrita. Vale. No nos preocupemos. No nos preocupemos. ¿Qué es esta cosa pequeña? Oh Dios, es un puma. Pero es un puma pequeño, o sea, esto es una cabra. ¿Tengo que creer que eso es un puma? Sí, es un puma. ¿Qué puñetas? ¿Un puma más pequeño que una oveja? No. ¿No? Creo que no. ¿Cómo deberían de ser un puma? ¿Por qué andan así todos los animales? ¿Por qué andan así todos los animales? ¿Por qué andan...? Hola.
Dígame algo, ¿puedo salir de aquí, de esta pesadilla? ¿Y qué es usted? ¿Una vaca? ¿Están aquí para ti o estás tú aquí para ellas? Grandes preguntas filosóficas que no nos interesan. Cambio de vista. Muy bien, pues a ver. ¿Puedo ser qué? Oh, dioses. Puedo ser una piedrecita. Puedo ser una piedra. Sí, voy a encender. Un caracol. ¡Hey! Un hongo me habla. Hola, amigo. Parece que has podido ver un cambio desde otra perspectiva. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva completamente diferente. Bien. Entonces ahora podría... ¿Soy... césped? Soy césped. Ya soy una especie de... Soy Rumex. Sea quien sea Rumex, soy Rumex. Y esto es otra Rumex, ¿no? Soy cabrita de nuevo. Muy bien. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué me ha pasado? El león de montaña. Vale, no sé. Oh Dios, soy una roca blanca. Y no veo una mierda. Soy un árbol quemado. Y estos árboles les mola que sea un árbol quemado. No sé por qué, será porque son unos cabrones. Y ahora soy una gran roca. Soy una gran roca. Oh, qué puñetas. Soy un continente de roca. Y ahora soy un continente verde. Y eso es un círculo raro. I find it a little difficult to say what the subject matter of this seminar is going to be, because it's too fundamental to give it a title. I'm going to talk about what there is. Now, the first thing, though, that we have to do is to get our perspectives with some background about the basic ideas which influence our everyday common sense, our fundamental notions about what life is about. Ideas of the world which are built into the very nature of the language we use, and of our ideas of logic and of what makes sense altogether. And these basic ideas I call myth, not using the word myth to mean simply something untrue, ¿Qué es esto?
but to use the word myth in a more powerful sense. A myth is an image, Un barco. in terms of which we try to make sense of Soy the un world. viejo barco. Somos balleneros. Ah. Yujú. Continente de hielo. A ver, ¿qué hay en el continente de hielo? En un continente de hielo hay pinos. Porque sí. Hay hierba. Hay nuevos artículos. ¿Eso es un mamut? Mamut lanudo. Efectivamente, sí, un mamut lanudo. Un mamut lanudo que se mueve... Mira, sin patas. Hazte el muerto. Bueno, con esos ojos muertos ya los hace muy bien. Vale. Vale, ahora estamos en primero de galaxias, ¿no? Galaxia lenticular, muy bien. Wow, space. Space. Nebulosa difusa. Mira cómo brillo. You, as a human being, you grow out of this physical universe in just exactly the same way that an apple grows off an apple tree. So let's say the tree which grows apples is a tree which apples, using apple as a verb. And a world in which human beings arrive is a world that por encima de ser una galaxia? And so the existence of people is symptomatic of the kind of universe we live in. Wow, viaje trippy. Just as hair on a head is symptomatic of what's going on in the organism. But we have been brought up not to feel that we belong in the world. So our popular speech reflects it. We say, I came into this world. You didn't. You came out of it. We say, face facts. We talk about encounters with reality. As if it was a head-on meeting of completely alien agencies, and the average person has the sensation that he is a somewhat that exists inside a bag of skin, the center of consciousness, which looks out at this thing and what the hell's it going to do to me? I recognize you. You kind of look like me, and I've seen myself in a mirror, and you look like you might be people. So maybe you're intelligent, maybe you can love too.
And perhaps you're all right. Some of you are anyway. You've got the right color of skin, or you have the right religion, or whatever it is, you're okay. But there are all those people over in Asia, Africa, and they may not really be people. When you want to destroy someone, you always define them as unpeople. ¿Y este se mueve de la misma forma o todo se estira a mi alrededor? Vale, seguimos ascendiendo y soy silicio, pero silicio implica que es un átomo. Pasamos de una galaxia a un átomo. Soy el bosón de Higgs. He encontrado el bosón de Higgs. Yeah. Fascinante. ¿Y ahora qué soy? ¿Sigo siendo silicio? No. Ya he escuchado suficiente al tío pesado este. Hey, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué es esto? Grano de arena. ¿Polen? Sí, polen. Un hongo. Esto parece una bacteria. Ah, es una bacteria.
Magnesio, perfecto. Oh, mira, más habilidades. Desafiante con otros. Ahora puedo bailar. Esto parece un virus o algo así. Polen. Vale. ¿Y ahora qué es? We have this hostility to the external world because of the superstition, the myth, the absolutely unfounded theory that you yourself exist only inside your skin. Ahora podría bailar, ¿no? Mira, bailo. Now I want to propose another idea altogether. Billions of years ago, you were a big bang. But now you're a complicated human being. But so we define ourselves as being only that. If you think that you are only inside your skin, you define yourself as one very complicated little curlicue, way out on the edge of that explosion, way out in space and way out in time. And then we cut ourselves off and don't feel that we're still the Big Bang. But you are. Cállese. Depends how you define yourself. Silencio. Estoy viendo las piedras danzar. You are actually, if this is the way things started, if there was a Big Bang in the beginning, you're not something that is a result of the Big Bang. No quiero descender, no. You're not something that ¿Qué es esto? is a sort of Caracola. puppet on the end Caracola of the sin nada process. dentro. You are still the process. You are the Big Bang, the original force of the universe coming on as whoever you are. See, when I meet you, Una hormiga. I see not just what you define yourself as, Mr. So-and-so, Miss So-and-so, Mrs. So-and-so. I see every one of you as the primordial energy of the universe coming on at me in this particular way. I know I'm that too. Cállese. Quiero ser algo más grande. But we've learned to define ourselves as separate Más from grande. it. Grande. ¿Eso es un escorpión? Eso es un escorpión. Un escorpión epiléptico. Bien, puedo ser algo más grande. Bien. ¿Hay algún animal por aquí? ¿Puedo ser un animal para mejorar mi... A veces es un cactus. Soy el cactus San Pedro. Muy bien. ¡Hey! ¡Jirafa! Dromedarios. Es un dromedario, tiene una joroba, mira. Tiene una joroba, es un dromedario. Haces un sonido horrible. Danzad para mí.
Huyamos, jirafas mías. Vale, ahora solo falta encontrar alguna habilidad nueva para poder avanzar en la historia. Soy un baobab. Un buitre. Bien, puedo volar. Soy buitre. Uy. Me parece muy bien que disfrute de eso. What I would call a kind of a basic problem we've got to go through first is to understand that there are no such things as things. That is to say, separate things. That is only a way of talking. If you can understand this, you're going to have no further problems. I once asked a group of high school children, what do you mean by a thing? And first of all, they gave me all sorts of synonyms. They said it's an object, which is simply another word for a thing. It doesn't tell you anything about what you mean by a thing. Finally, a very smart girl who was in the group said a thing is a noun. And she was quite right. A noun isn't a part of nature, it's a part of speech. There are no nouns in the physical world. There are no separate things in the physical world either. See, the physical world is wiggling. The clouds, mountains, trees, people are all wiggling. And only when human beings get working at things, they build buildings in straight lines and try and make out that the world isn't really wiggly. But here are we sitting in this room, all built on straight lines, but each one of us is as wiggly as all get out. ¿Cómo se mueve así? No lo entiendo. ¿Alguien me puede dar? ¿Alguien me puede dar otra habilidad diferente para continuar esto? ¿Dónde hay otra habilidad? Como el otro. Continente R. Hey. Vale. Un continente nuevo. Continente ciudad. Continente ciudad, eso es interesante. No, quiero volver a mi continente ciudad.
Me he equivocado de botón. No, ese es el de hielo. No quiero descender, no quiero volver a... Ahí, a ese. A ese. Y ahora sí, descender. Muy bien. Y ahora sí una puñetera ambulancia. Ahora soy una farola. ¿El semáforo se ha movido? Se mueve. ¿Por qué se mueve? Oh, Dios. Oh my god. Kak. Un zorro. What did the fox say? Oh Dios, es un edificio. Oh my god. La danza de los edificios. Qué hermosas vistas, qué pesadilla, qué hermosas vistas, qué pesadilla. Luego, me apetece ser un deportivo. Para ser un coche viejo va más rápido que un todo lo que ustedes. Ya sé que voy a hacer. ¿Qué le pasa a esos autobuses que están ahí? Míralos. Voy a hacer esa cosa roja y blanca. Ajá. Morseviches. Pero... ¿esas dos son esas dos? No, sí.
sea que el mapa no es tan grande. Si esos dos muestran esos dos, que es de donde he salido, de donde están esos 4 edificios, mira que es aquí donde hace... O sea que de repente el mapa es esto, una especie de 8×8. No. No es real. Es producto de mi imaginación, porque soy un sociópata. Vale, quiero ascender más. Ahora, ¿dónde está la nueva habilidad? Es una galaxia que ya he visto. Ah, no es morada, ahora es amarillenta. Y así es como nacen las galaxias. Primero velan un poco y surge una nueva. Velan un poco más y surge otra nueva. Vayan un poco más y surge otra nueva. Now then, when you want to get control of something that wiggles, it's pretty difficult, isn't it? You try and pick up a fish in your hands, and the fish is wiggly and it slips out. What do you do to get hold of the fish? You use a net. And so the net is the basic thing we have for getting hold of the wiggly world. A net is something regular. And I can number the holes in a net. So many holes up, so many holes across. And if I can number these holes, I can count exactly where each wiggle is in terms of a hole in that net. But in order to do that, I've got to break up the wiggle into bits. And I've got to call this a specific bit, and this the next bit of the wiggle, and this the next bit, and this the next bit of the wiggle. And so these bits are things which I mark out in order to talk about the wiggle, in order to measure it, and therefore in order to control it. But in nature, in fact, in the physical world, the wiggle isn't bitted. So the world doesn't come thing. You and I are all as much continuous with the physical universe as a wave is continuous with the ocean. The ocean waves, and the universe peoples. And as the wave, I wave at you and say, you! The world is waving at me with you. And saying, hi, I'm here. But the way we feel and sense our existence, being based on a myth that we are made, that we are parts, that we are things, our consciousness has been influenced so that each one of us does not feel that. We feel we have been hypnotized, literally hypnotized, by social convention into feeling and sensing that we exist only inside our skins. That we are not the original bang, but just something out on the end of it. And therefore we are scared stiff. Because my wave is going to disappear. And I'm going to die.
And that would be awful. Ahí está, una nueva unidad. ¿Eso qué? ¿Qué puedo unirme con... Oh, Dios. Puedo unirme con todos los árboles. Vamos a formar una party de árboles. Del Game Party. Ahora somos un bosque. Y que como bosque podemos hacer una cosa. Podemos bailar. Oh my... Oh my god. Todas las rocas, las pequeñas, las grandes. Puede ser posible con el resto de planetas. Galaxia irregular. You are a fluke. You are a separate event. And you run from the maternity ward to the crematorium, and that's Purpurina y brillos por todos lados. Now, Sí, why does anybody es lo que think todo el that mundo way? necesita en su vida. Purpurina y There's no brillos por reason todos to, lados. because it isn't even Buah, scientific. ya ves. It's just a myth. And it's invented by people who wanted to feel a certain way. They want to play a certain game. Camus said there is only really one serious philosophical question, which is whether or not to commit suicide. Should you or not commit suicide? This is a good question. Why go on? And you only go on if the game is worth the candle. Now, the universe has been going on for an incredible long time. And so, really, a satisfactory theory of the universe has to be one that's worth betting on. That's seems to me, absolutely elementary common sense. If you make a theory of the universe which isn't worth betting on,
why bother? Just commit suicide. But if you want to go on playing the game, you've got to have an optimal theory for playing the game. ¿Un tercer acto? Droga. Bueno, pues esto es Everything. Me imagino que si consigues encontrar todo de todo, me imagino que podrás conectarlo entre sí y será el final, pero quien quiera jugarlo, que lo busque y lo juegue. Es una experiencia extraña, sobre todo cuando eres una jirafa y empiezas a dar vueltas y volteretas y a moverte de forma antinatural. Pero bueno, os dejo con esta vista caleidoscópica de Everything en esta chorri aventura de Black. Hasta luego.